¿Por qué razón es el Día Internacional de la Mujer el día de hoy? Ah, no, no es cierto, no. Bueno, en términos sencillos y rápidos, en el siglo XIX, no se crean, en el siglo XX, iniciando 1900, pues realmente no existían las prestaciones, ni las comodidades, ni las seguridades que tenemos hoy en día. Digo, fue un largo proceso y tortuoso caminito que tuvimos que, o más bien que nuestros antepasados, ancestros más recientes, tuvieron que estar luchando para conseguir todo este tipo de seguridades, por ejemplo, ¿no? El seguro social, condiciones salubres, de bajo riesgo, etcétera, etcétera. Entonces resulta que en Inglaterra existía una fábrica donde únicamente estaban laborando mujeres. Entonces, pues las tenían ahí prácticamente sometidas, jornadas laborales de hasta 12 horas, porque y desafortunadamente pues tenían la necesidad, tenían que trabajar pues para su manutención y para sus familias. No había de otra en ese momento, en ese entonces. Entonces, resulta que debido a las malas condiciones, tanto de insalubridad y también de seguridad, pues desafortunadamente las dejaron encerraditas en un edificio. Este edificio, por accidente, pues empezó a quemarse y todas las mujeres que se encontraban en su interior, pues perecieron, fallecieron. Entonces hubo una manifestación, y ese día precisamente fue el 8 de marzo y empezaron ahí las revueltas y se estableció desde ese triste y lúgubre acontecimiento que el 8 de marzo iba a considerarse como el Día Internacional de la Mujer. Y ya, pues para lo que sí no estoy de acuerdo, digo, habrá muchas opiniones diferidas, lo cual es correcto, la discusión es válida y es saludable, siempre y cuando que se haga de la manera apropiada y correcta. Muchas lo aplican para simple y sencillamente hacer destrozos, hacer todo tipo de vandalismo. Digo, yo entiendo y estoy de acuerdo y apoyo la noción de la manifestación y de la inconformidad, pero ¿realmente resolverían sus problemas dañando a terceros y sus propiedades y ponchando carros y rompiéndoles los vidrios? Bueno, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Puede que algunas digan, es que como no queremos justicia, yo entiendo, pero ¿realmente aplicar ese tipo de justicia se justifica? Yo digo que no, ¿verdad? Pero pues entraríamos en un debate. Pero a punto y aparte, nada más como cultura general se los quería compartir. Si les parece, ¿alguien me puede confirmar si ya se ve nuestra presentación, por favor? Sí, profe. Excelente, estupendo. Pues entonces le damos continuidad. Ya conocemos perfectamente bien. A ver, pregunta general y para todos, ¿cuáles son los sistemas que conforman el aparato circulatorio? Si no, ahorita agarramos a alguien, algún voluntario o voluntaria. Bueno, a ver, vamos a preguntárselo a nuestra estimadísima Daniela Unzurbe. Ah, no, 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 ahí tenemos a un valiente que voluntario. Por favor, adelante, salvó a nuestra compañerita Daniela. Miocardio, vascular, eh, linfático. A ver, miocardio está bien. ¿De qué otra manera lo vamos a encontrar? ¿Sistema qué? ¿El miocardio? Ojo, cuidado con la pregunta, porque si se les presenta en el examen, y por eso aquí lo estamos aclarando, ¿cuáles son los sistemas? Claro, si vienen sinonimias, que de hecho, qué buena idea me acaba de dar. Les voy a poner, déjenme anotar aquí, sinonimias. Circulatorio. Ahí está. A ver, entonces, acuérdense de los Kinder sorpresas. ¡Pup! Si tenemos aparato circulatorio, si se rompe, vamos a tener tres sistemas fundamentalmente. Uno de ellos es el miocardio. Perfecto, excelente, estoy de acuerdo, pero ¿de qué otra manera Sistema le circulatorio. conocemos al... Excelente, perfecto, así es como si abriéramos una llavecita, sistema circulatorio. ¿Cuáles son los otros dos que sí mencionó? El sistema vascular y el sistema linfático. El sistema Excelente, vascular perfecto. es el conectivo y el epitelial es el sistema linfático. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Los dos tienen epitelio. Es usted Diego, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Sí, sí. Ok, por favor, Diego, un ejemplo de un tejido epitelial simple, ¿cuál es? El de siempre. Y de hecho sí lo dijo. No, no se crea, no se lo dijo, por eso se lo estoy preguntando. Pero sí mencionó epitelio. ¿A qué epitelio se refiere usted cuando menciona el sistema vascular y el sistema linfático? El endotelio, el del sistema circulatorio o vascular es el endotelio. El- el- Perfecto, excelente. Nada más hago una aclaración allí. Entonces, ¿el sistema linfático no tiene endotelio? Pregunta capciosa. Pam, pam, pam. Momento difícil. No, ¿cómo era? ¿Alguna vez vieron la caricatura de Fenomenoide? En, en inglés es
Freakazoid, si no mal recuerdo. Y sacaban así de repente cuando sucedía algo muy intenso de pam, 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 momento dramático. Pero bueno, a lo mejor no les tocó. Ah, yo creo que sí, como de que no. Década A de mí los sí. 90, pues ustedes son de los... Ah, bueno. Entonces, la pregunta con usted, por favor, estimadísimo Diego. Y si se equivoca, no pasa nada, no se preocupe, no estamos en Creo que examen. sí. Pues sí, tiene toda la razón. Ojo, atención, simple y sencillamente hay que relacionarlo. Endo, dentro de, es un epitelio de recubrimiento simple, muy sencillo, es un monocapa, no es estratificado. Por lo consiguiente, si también el sistema linfático, por eso les decía y les hago hincapié, en algunas partes en la literatura y donde sea que ustedes estén tomando cursos, estén capacitando y demás, probablemente quien los esté instruyendo les esté recomendando que el sistema vascular es tanto el linfático como donde está transcurriendo nuestra sangre. Para mí no es lo mismo. Ok, si quieren ver que la tubería es la misma, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque están compartiendo características, ejemplos, el epitelio. ¿Cuál epitelio? Simple. ¿Cuál? El endotelio, el que están recubriendo precisamente la parte interna de nuestras tuberías. No únicamente el sistema circulatorio, entre paréntesis, el miocardio, sino también en conjunto con el sistema vascular, entre paréntesis, venas y arterias. Perdón, digo, queda claro que cuando mencionamos arterias y venas decimos arterias, arteriolas y capilares, vénulas y venas. O sea, todo junto con el sistema vascular, toda esa tubería y todos sus calibres y todas sus manifestaciones que existen en nuestro organismo, ese es el sistema vascular. Y todas esas tuberías, digo, si me permiten los términos burdos, están recubiertas por un endotelio, incluyendo número 3, que nos recordaba perfectamente bien nuestro estimadísimo Diego, es el sistema linfático. También presenta endotelio. ¿Por qué? Porque es un recubrimiento interno de estas tuberías que ya no transportan sangre. ¿Qué transporta la linfa? Pregunta general. Ah, qué torpe. ¿Qué transporta el sistema linfático? Y lo acabo de responder. Bueno, voy a cambiar, voy a reformular. Efectivamente, perfecto. Ya ven que sí, bien listillas. Pero vamos a reformular la pregunta. Por favor, pregunta general. ¿Qué es la linfa? ¿El ultrafiltrado del plasma? Efectivamente, tiene toda la razón. De hecho, miren, aquí está la diapositiva, pero ahorita vamos para allá para no brincarnos todo lo que tenemos que platicar. Si les parece, vamos dándole avance. Así es, estupendo. Entonces, simple y sencillamente recapitulando para que no se nos olvide que ya lo tenemos bien claro, espero, si no lo seguiremos mencionando y repitiendo las veces que sean requeridas y necesarias. Aparato circulatorio, ok, rompemos el Kinder sorpresa, 3 sistemas. ¿Cuáles son? Sistema circulatorio, ojo, y entre paréntesis, les recomiendo que lo anoten porque, como nuestro estimadísimo Diego me acaba de recomendar, les voy a confundir con sinonimias. Así que cuidado, por favor. Entre paréntesis, miocardio, sistema circulatorio. Número 2, sistema vascular. Entre paréntesis, arterias y venas. Ojo, les puedo poner arteriolas, les puedo poner capilares y les puedo poner vasos. Todos estos forman parte del sistema vascular. Y número 3, sistema linfático. Aquí sí no hay dudas. ¿Por qué? Porque ya no es sangre, transporta la linfa, que es la linfa, lo que se filtra de nuestro sistema vascular, es decir, del endotelio donde transcurre nuestra sangre. ¿Qué es en términos perdón, ¿qué es en términos sencillos? El ultrafiltrado del plasma sanguíneo, el que conforma más o menos el 55% del total de lo que llamamos sangre. Lo demás serían elementos formes, entramos en detalles posteriormente, que si los eritrocitos, los leucocitos y que las plaquetas. Así de sencillo. Entonces, nada más recapitulando rápidamente, ahora sí, a nuestra estimadísima Daniela Unzurbe Torres. Muy buenos días, maja, ¿cómo está usted? Hostias, que no la escucho. Ah, no, esa es una mala palabra para los... ¿Ya me escuchas? Excelente, estupendo, fuerte y claro, claro, por supuesto que sí. Por favor, Dani, ¿nos puede recordar rápidamente las 3 características fundamentales del aparato circulatorio? Por favor. Acuérdense de las triadas mágicas, siempre vámonos por 3. Ya dijimos los 3 sistemas. ¿Cuáles son las 3 características que estos 3 sistemas conforman del aparato circulatorio? De hecho, ahí tiene una en el título. Bueno, ¿sí me escucha Daniela? Sí, profe. Es que Eh, em, No se preocupe, usted invéntelo y el si no la orientamos. que hay una doble cerrada Ok, ya dijo 2. y abierta. No, lo abierto, eso, olvídese, estamos hablando de vertebrados, no de invertebrados. Entonces, Y nada más con completa. que,
Exacto, perfecto. Y usted misma, por favor, ¿qué quiere decir que sea cerrado, que sea doble y que sea completa? Ay, profe, la verdad, Sí sabe, si no ahorita le vamos indicando, dando pistas. Así como a las palomitas que le vamos aventando migajitas de pan y que las va siguiendo. Ah, digo, no se crea, no le estoy diciendo palomitas, nada más hacer un ejemplo. Me está diciendo pichón. No. la, Ay, perdón, la adelante. cerrada era de Lo los que, pulmones al corazón, ¿no? ok, ¿O sí de los confundida? pulmones. Sí va por ahí, pero nada más hay que orientarle un poquitín. Le vamos a voltear así la vista. Vaya para allá. A Cuando ver, dice de, cuando dice de presenta los vascularización, algo así. vascularización. Excelente, Vascularización. perfecto. ¿Eso qué es? ¿Qué característica cumple, satisface de las tres? ¿Es doble, es completa o es cerrado? ¿Por qué razón es Cerrada. vascularizado? Exacto, perfecto, muy bien. Faltan dos. Entonces, cuando decimos que es una circulación doble, ¿por qué razón decimos eso? Porque hay dos tipos, creo. Ok, ¿y ¿Sí, cuáles no? son? Sí, claro, porque si dijéramos triple, pues haría tres tipos, ¿verdad? En este caso es doble, por lo consiguiente son dos. ¿Cuál y cuál? Eh, pulmonar y sistémico. Excelente, estupendo, muy bien, perfecto. Y finalmente, para dejarla tranquila, ya nos dijo, entonces es cerrado porque es vascularizado, es doble porque presenta dos circulaciones, una que es a los pulmones y otra al organismo, es decir, al sistema, sistémica. Y finalmente decimos que es completo, ¿por qué razón? Aquí lo estamos viendo. Eh, eh, Sí lo sabe, es más, ahí le va, le vamos a dar pistas. Aquí tenemos, a ver, ¿por qué habíamos dicho que representaba el colorcito azul en el sistema vascular? venas. Las, ajá, exacto, y las venas transportan ¿qué? En la circulación sistémica, atención, para no confundirlos. ¿Qué transportan las venas en la circulación sistémica? ¿Sangre qué? No oxigenada. Excelente, estupendo. Y por lo consiguiente, la del colorcito rojo, ¿qué tipo de sangre estaría transportando en el sistema vascular? Oxigenada. Muy bien. En el caso de los anfibios, si se fija, aquí las dos tipos de sangre, tanto la oxigenada como representando la roja, como la no oxigenada en azul, llegan al ventrículo que tienen los anfibios y se combinan las dos, formando otro colorcito, tercer colorcito de moradito, más o menos. Entonces, esto es incompleto. Nosotros, tetrápodos terrestres, homínidos, seres humanos, homo sapiens, ¿por qué tenemos entonces un aparato circulatorio completo, Daniela? Por favor. Porque es tetracavitario. Ok, estoy de acuerdo. Presenta cuatro cavidades, ¿verdad? Cuatro oquedades, dos ventrículos, dos aurículas. Pero ¿qué separa los ventrículos en nuestro miocardio? ¿Se acuerda? Es más, aquí La sangre sucia y oxigenada. sí, no se mezclan, están separadas una de la otra, son independientes y tienen cada una su respectiva circulación. Pero ¿quién es el que las separa? En el miocardio. Es tejido conectivo. ¿Cómo se llama esa pared? Esa división de la cardioanatomía que no permite que se mezclen, como en el caso de los anfibios, los dos tipos de sangre. Es más, ahí le va, mire. Esto, compárelo con esto. El tabique interventricular. Efectivamente, así es, tiene toda y absolutamente la razón. Por eso, entonces, recapitulando, decimos que es cerrado. ¿Por qué decimos esto, Daniela? ¿Que nuestro aparato circulatorio es cerrado? Porque Ya lo saben, presenta nada más. vascularización. Excelente, perfecto. Y número dos, ¿es doble? ¿Por qué? Porque tiene dos tipos. ¿De qué? Pulmonar y sistémico. Perfecto, es decir, que la sangre se envía dependiendo del ventrículo del que se trate, ¿verdad? Entonces, el ventrículo derecho, esta es capciosa y para todos, pero si la quiere responder Daniela, el ventrículo derecho, ¿a dónde manda la sangre? A los pulmones. Perfecto, ¿y el ventrículo izquierdo? Ay, Sí lo sabe, me lo acaba de decir, los dos tipos de circulación. al corazón. Bueno, de los pulmones regresa al No, corazón y de ahí al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo después, ¿a dónde impulsa la sangre? ¿A dónde se va? ayúdenme. Ay. Sí lo Sistémica. sabe.
Ahí está, es que la estaban dejando a usted Sistémico. para que... Ah, vale, Estupendo. ya. Vale, maja, pues ya lo está teniendo casi todo dominado. Y ahora, la última y final, completa, porque dijimos que es completa y ya lo tiene. ¿Porque no se mezcla la sangre? ¿Cuál y cuál? Porque, o sea, Y tiene por... la sucia con la oxigenada, porque lo divide el tabique intraventricular. Excelente, ojo, atención, ya lo tiene, perfecto, muy bien, muchas gracias por su aportación, ya ve que sí sabe Daniela. Ahora, cuando decimos inter, ya sabemos, el prefijo significa entre los ventrículos. ¿Cuáles? El izquierdo del derecho, en el caso de nuestro sistema circulatorio, es decir, entre paréntesis de nuestro miocardio. Por esa razón, como nos recordaba nuestra estimadísima Daniela, no se mezclan los dos tipos de sangre, por eso tenemos dos circulaciones y como es cerrado, está contenido. Por eso son las tres características básicas fundamentales que las tenemos que tener súper bien presentes. Ahora, y gracias a Daniela que nos lo recapituló y a nuestra estimadísima Citlali y a toda su participación que la estuvieron apoyando, perfecto. Yo creo que hasta aquí ya no nos, bueno, si hay dudas, entonces les sugiero que por favor me lo señalen, pero yo creo que podemos seguir avanzando. Ahora, lo que les platicaba, ahí está. Las tres características, cerrado, doble y completo. Ya sabemos el por qué. No se mezclan los dos tipos de sangre, están separaditos por un tejido conectivo que es el que conocemos como el tabique inter, o sea, entre paréntesis, entre ventricular. ¿Quiénes? Los dos ventrículos, tanto del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho, cada uno con su respectiva circulación. Recapitulando de nueva cuenta, el ventrículo derecho va a impulsar a los pulmones y el ventrículo izquierdo, pregunta capciosa, dijimos que todo lo que sale del corazón, ¿qué tipo de presión trae? Alta. ¿Alta? Excelente, perfecto. ¿Y todo lo que ingresa, qué tipo de presión va a traer? Baja. Así es, como Baja California, ¿verdad? Así como los cetáceos que estamos viendo aquí que están saltando. Muy bien, estupendo. Ahora, la pregunta capciosa era, ¿cuál es? No, de hecho no es capciosa, ya se la saben. ¿Cuál es la manguera? Bueno, si me permiten el término burdo y medio grosero, ¿cuál es la manguera más importante de nuestro sistema vascular? Y si ¿Aorta? lo saben. ¿Está harta de las preguntas? No, no se crea. Aorta, efectivamente. Esa es la arteria aorta, la que sale del ventrículo izquierdo y que eventualmente, que es la ascendente, hace un semicírculo, baja y se convierte en la aorta descendente para dar comienzo con toda y la circulación sistémica que tiene que irrigar a todas y cada uno de los tejidos que conforman, más bien todas las células que conforman nuestros tejidos del cuerpo. Ahora, lo que les platicaba, gracias a la configuración que estábamos recapitulando de nuestro aparato circulatorio cerrado, doble y completo, esto nos permite realmente ser unos atletas de alto rendimiento. No únicamente a nosotros mamíferos, sino que también tenemos representantes vertebrados en las aves, como aquí lo que estamos apreciando, lo que les platicaba el otro día. Gracias a este tipo de aparato circulatorio les permite correr largas distancias durante largas jornadas. ¿Por qué? Porque no se están mezclando los dos tipos de sangre. La que se está dopando con dióxido de carbono es expulsada, o más bien, pregunta para general para todos. ¿Cómo dijimos que se le llamaba el fenómeno de intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos? Hematosis. Efectivamente, ¿quiénes intercambian en la hematosis? ¿Qué tipo? Ahora sí, específicamente, porque el otro día creo que era también nuestra estimadísima Daniela. No, era Citlali, ya me acordé. Y de hecho aprendió muy bien, porque siempre les digo, váyanse de lo general a lo particular. Y me decía, respiro aire atmosférico. Pues sí, tiene toda y absolutamente la razón. A mí me estaba cacheteando, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estoy especificando la pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de gases que se intercambian en la hematosis? Y ojo, porque si preguntara, adelante, alguien iba a participar. Oxígeno diatómico y CO2. Y dióxido de... Ah, Citlali, muy buenos días. Así es, tiene toda y absolutamente la razón. Ojo, porque si les preguntara, y esta pregunta es para ustedes, Citlali, ¿cuál es la función de los pulmones? A ver qué me contestaría Ay, usted, Citlali. Y si lo contestó la última vez y se lo acabo de repetir. Bueno, más bien se lo mencioné, se lo recordé. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la función de los pulmones? Así, en términos generales, porque no estoy especificando nada. No es el nos intercambio. ayudan a respirar. Ok, pues sí, pero también el corazón nos ayuda a respirar, porque está impulsando la sangre a los pulmones.
Entonces es muy ambiguo. No le digo que me no. acuerdo, profe, no sé. Sí lo sabe, se lo dije. Es más, a ver, ¿Va a ¿usted ser qué el se intercambio está...? gaseoso? Ok, esa sería la función. Ok, estoy de acuerdo. Pero de manera general, vámonos un pasito para atrás. ¿Para qué tenemos pulmones? O sea, ¿por qué no podemos vivir bajo el agua? En términos generales. O sea, si nosotros inhalamos agua, ¿podemos respirar? No, A pesar de que exista oxígeno disuelto diatómico en el agua, exacto, no podemos, porque nuestros pulmones no están diseñados para ese tipo de elemento o compuesto, hablando del agua, del H2O. Entonces, ¿para qué están diseñados? Ok, sí estoy de acuerdo, la hematosis, intercambio gaseoso, pero antes de llegar a ese punto en particular y que los alveolos y que los bronquiolos y que los bronquios, etcétera, etcétera, ¿para qué me sirve el pulmón? Así, viéndolo de parte de 10 kilómetros de distancia, vista de águila. Y si lo saben, nada más es relacionarlo. Y lo para dije al obtener comienzo. oxígeno. Ok, esa sería la consecuencia de lo que hace. Así como nuestro miocardio. Si me dicen bombea, ok, perfecto, ¿qué está bombeando? Ah, pues impulsa nuestra sangre. Excelente. ¿Y dónde lo está moviendo? En el endotelio. Pero punto y seguido. Entonces, regresando a la pregunta para nuestra estimadísima Citlali, nada más es cuestión de que lo relacione. ¿Para qué me sirven los pulmones? Ya, estoy de acuerdo, pero se me van a lo específico, para el intercambio gaseoso, lo que conocemos como hematosis, entre el oxígeno diatómico y el dióxido de carbono. Pero eso, eso ya lo está viendo al microscopio, o sea, ya lo está viendo muy en específico. Vamos a salirnos del microscopio y lo vamos a ver de manera macro, alejadita. Ok, el pulmón, por ejemplo, para que lo relaciones, Citlali, si yo le dijese, el miocardio sirve para impulsar la sangre, de la misma lógica, de la misma manera, ¿qué me podría usted responder? ¿Para qué me sirven los pulmones? ¿Qué mueve y qué saca? ¿Qué ingresa y qué exhala? Ingresa oxígeno diatómico y saca el dióxido de carbono. Sí, pero no era la pregunta. Atención y mucho cuidado con esto. Por eso cuando se las pongo No en los sé, profe. exámenes, si la pregunta hubiese sido ¿cuáles son los gases implicados en la hematosis? Está totalmente correcto. Pero si la pregunta era ¿para qué sirven los pulmones? Ahí sí. Si viene esa opción, pero viene la que en teoría tendríamos que contestar y selecciona la de oxígeno y dióxido de carbono, no, porque esa es hematosis. Atención, por favor. Para todos, obviamente. Ahora, ahí les va, para que no pase mucho tiempo, pero son buenas las dinámicas que estamos manejando. La función de los pulmones en términos generales es la captación de aire atmosférico. Usted me lo dijo, Citlali, así nada más. Ah, respiro aire. Ok, excelente. Con eso es más que suficiente. Ahora vamos. No. ¿Cómo que aire atmosférico? A ver, ¿y para qué sirve entonces que estemos inhalando aire atmosférico? Es exactamente el mismo ejemplo como con lo de la sangre, que me decían transporte de nutrientes. No. O sea, sí estoy de acuerdo que transporta nutrientes, pero no es lo único que se mueve en nuestro tejido conectivo especializado fluido. Ya lo sabemos muy bien, lo tenemos claro. No únicamente nutrientes, sino también dióxido de carbono en las venas, por ejemplo, circulación sistémica, o el oxígeno diatómico, circulación sistémica en las arterias, o también se mueven hormonas, sustancias químicas, etcétera, etcétera. Todo eso junto lo metemos en su Kinder sorpresa y lo etiquetamos como sustancias químicas. Con la misma lógica, ejemplo, y con ese mismo seguimiento, en el caso de los pulmones, primero que nada, ¿qué hacen? Ah, ok, me permiten el inhalar, introducir, respirar el aire. ¿De dónde? El aire atmosférico. Porque si queremos respirar bajo el agua nos ahogamos, porque nuestros pulmones no están diseñados, ni fabricados, ni pensados, ni tampoco su función es el estar absorbiendo oxígeno diatómico disuelto en el agua. Es en el aire. Entonces, al momento de inhalar, lo que estamos metiendo a nuestros pulmones es aire atmosférico. Así de sencillo. Ahora sí, si la pregunta va enfocada, específica y nos dice, ojo, esto no significa que lo que me estuvo compartiendo nuestra estimadísima Citlali y todos los demás esté incorrecto. No, nada más nos estamos orientando. Por eso, mucha atención cuando lo que se les esté solicitando. En este caso, la pregunta. Ok, sí, por eso les hacía la aclaración y le remarcaba. Sí, está bien, el oxígeno diatómico, el dióxido de carbono, se intercambian en alveolos presentes en pulmones, conocido como hematosis, este famosísimo fenómeno. Pero, ¿para qué me sirve el pulmón? Ok, esa es la conclusión, esa es la finalidad. Pero en términos generales, así como el corazón, si me está bombeando sangre, el pulmón me está ingresando aire. Así de sencillo, así de claro. No sé si hasta aquí queda claro. Si está alguna pregunta, ¿todo bien? Entonces, ¿cuál es la función de los pulmones? Digo, todavía no estamos entrando en aparato respiratorio, pero para cuando lo hagamos, pues ya quede un poco más
entendido, según yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces si les parece, prosigamos. Entonces, estábamos hablando de los atletas de alto rendimiento. Aquí tenemos dos representantes sumamente característicos. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos estas tres sí, características de nuestro aparato circulatorio. Doble, cerrado, bueno, cerrado, doble y completo. Y no me dejarán mentir, pues aquí está inclusive algunos datos como cultura general. Ojo, tanto las aves como nosotros los mamíferos presentamos un órgano que impulsa nuestra sangre, nuestro tejido conectivo especializado fluido, que es la sangre, con el sistema circulatorio, entre paréntesis, el miocardio. Y esta característica también importantísima es que le confiere una configuración de tetracavitario. Pregunta capciosa, además del miocardio, ¿qué otro órgano es tetracavitario en nuestro organismo? Y si lo saben. ¿El cerebro? Yo le diría que es incorrecto, pero no sé qué opinen los demás compañeritos. ¿A qué le llama cerebro? ¿Es usted nuestra estimadísima Joeseptel? Soy Karina. Perdóname, Karina, discúlpeme. A ver, para usted qué es el cerebro? Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de... Es que en el cerebro sí está ahí incluidos dos ventrículos, pero pues sería impreciso desde mi muy humilde opinión. Pero sí se entiende que está mencionando pues la región cefálica, ¿verdad? Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, mucho cuidado porque no todos los ventrículos se encuentran en corteza, únicamente los laterales, y lo recordamos rápidamente de donde se está fabricando el líquido cefalorraquídeo. Por lo consiguiente, nada más me dijo la mitad de la respuesta. Si solamente decimos cerebro, ahora por eso preguntaba, ¿a qué le llamamos cerebro? Porque puede ser algunos, no, es que el cerebro es todo lo que está contenido en el cráneo. Para nosotros, que lo habíamos estudiado y lo seguiremos haciendo y lo repetiré, no, el cerebro no es todo lo que está contenido en nuestra bóveda, en nuestro cráneo, en nuestro sistema esquelético axial. Eso es una parte nada más. Es la corteza tanto izquierda como la derecha con sus lóbulos, todo lo que ya conocemos y sabemos. El encéfalo, por el otro lado, es todo ahora sí la masa contenida dentro de nuestro cráneo. Sería más correcto y preciso decir, el siguiente, o más bien, perdón, el otro órgano, así como nuestro miocardio, que presenta 4 cavidades y que se considera tetracavitario, es el encéfalo. Y ahí sí no hay duda, no hay error, no hay problema, es indiscutible. ¿Por qué? Porque estamos mencionando todos sus componentes, así como se encuentra distribuidos los ventrículos en el encéfalo. Porque si solamente decimos cerebro, ahí sí es muy discutible, insisto, porque neuroanatomía básica, cerebro es una parte del encéfalo, no lo es todo. Y los ventrículos en el encéfalo se encuentran repartiditos de la parte superior a la parte inferior, que terminan en el cerebelo, colindando con el cerebelo, y el cerebelo no es cerebro, digo, hasta aquí yo creo que estamos de acuerdo. Pero punto y aparte, así es, nada más recordando y recapitulando, los 4 órganos perdón, los 2 órganos tetracavitarios que presenta el organismo humano, porque presentan 4 cavidades, eso sí. Por un lado tenemos en el aparato circulatorio nuestro miocardio, y por el otro lado, uno de los 4 tejidos fundamentales, el nervioso, el encéfalo, es decir, de los 2 que componen el sistema nervioso central, si lo recordamos, encéfalo, médula espinal, tenemos el encéfalo, estos 4 ventrículos, por lo consiguiente también lo consideramos tetracavitario. Bueno, entonces aquí nada más, estos son representantes de por qué sí pueden ser atletas de alto rendimiento, así como también los seres humanos. Entonces vamos a enfocarnos, si les parece, a nuestro género Homo, porque nosotros somos Homo sapiens, pero atención, no todo el tiempo, digo, esto nada más es un poco de paleobiología, lo mencionaremos de manera superficial, pero para que nos quede claro. Los seres humanos inclusive hicimos una recapitulación cuando estábamos estudiando el cerebro primate. No fuimos los únicos habitantes de este planeta. Actualmente sí, somos la única especie superviviente del género Homo y de la especie Sapiens. Pero en un pasado no muy remoto, bueno, dependiendo cómo se quiera ver, ¿no? Más o menos 300.000 años es lo que tenemos como registro fósil de la aparición de nuestros ancestros, ahora sí congéneres, o sea, Homo sapiens. Pero en ese momento, en ese tiempo de la historia de la vida de nuestro planeta, los seres humanos, o sea, nosotros, bueno, nuestros ancestros, no eran los únicos seres humanos. Atención. Por ahí, si lo recuerdan, tal vez no, pero lo recapitulo rápidamente. Para que algo se considere un ser humano, tiene que tener ojo con las triadas mágicas. Por eso les insisto muchísimo. 3 características fundamentales. Número 1, la que nos distingue de todo el reino animal. Somos seres que caminamos erguidos.
O sea, hace que presentamos la bipedestación, la marcha con nuestras extremidades posteriores. Número 2, el descubrimiento del fuego. Y número 3, la transmisión compleja de la información, es decir, en forma de cultura. Claro, nosotros nos describimos de esa manera, por eso nos consideramos humanos y quienes otros organismos o ejemplares del reino animal llegasen en algún momento a presentar este tipo de comportamiento, entonces tendríamos que considerarlo de alguna manera humanoide, porque comparte esas características, así como nosotros compartimos con el aparato circulatorio con el caso de las aves, que estábamos observando un ejemplar de las avestruces y en el caso de los caballitos. Entonces aquí, hablando ya enfocándonos en nuestra especie, nada más importante mencionar, no fuimos los únicos que habitamos el planeta, sino que lo compartimos, estábamos cohabitando con otras especies humanas. En términos sencillos y generales, cohabitamos en espacio-tiempo con 4, es decir, tomando en cuenta también a nuestra especie, es decir, 3 más el Homo sapiens. Aquí solamente vamos a mencionar, porque ya inclusive cuando hicimos un recuento rápido de la paleobiología, mencionábamos al Homo erectus, al Homo floresiensis, y aquí a los que vamos a mencionar es precisamente a los Homo neanderthalensis. ¿Por qué? Porque gracias a ellos existe el fenotipo de los famosísimos nórdicos o de los güeros, que esos son genes neandertales. Pero bueno, rápidamente recapitulando, regresando entonces con lo de los aparatos, ahorita antes de que se me vayan a su receso, y ya entrando nada más únicamente con el género de los Homo, o sea, en nuestro género, y posteriormente nuestra especie, que es la sapiens. Ya sabemos, somos vertebrados, primero que nada, primero cordados, vertebrados, tetrápodos, primates, homínidos humanos. Pregunta general, ¿cuáles son los sistemas que conforman el aparato locomotor? Y ahí están viendo uno. Si no, ahorita Esquelético, muscular y tegumentario. Excelente, estupendo, perfecto, así es. Esos son los 3 sistemas que conforman el aparato locomotor. Ahora, aquí lo que estamos viendo, el sistema esquelético, ya lo sabemos perfectamente bien con sus 2 divisiones, el sistema esquelético axial y el sistema esquelético apendicular. El que le seguiría precisamente es el sistema muscular, efectivamente, con sus tipos de movimiento de los músculos, con sus agonistas y sus antagonistas. Y finalmente, lo que está recubriendo todo en la parte superficial del organismo es precisamente el sistema tegumentario. Ahora, aquí nuestro queridísimo personaje de He-Man, bueno, lo puse a propósito porque este es el fenotipo de los neandertales. O sea, fíjense nada más que interesante. Los neandertales eran musculosamente más poderosos que los Homo sapiens. Por esa razón se explica el por qué, por ejemplo, en el caso de vikingos y que los famosísimos berserker, pues que eran estos que tenían una poderosa, portentosa actividad física muscular, inigualable, porque esos son genes neandertales precisamente. Y como nos hibridizamos, los Homo sapiens con los Homo neanderthalensis sobreviven hasta nuestros días en nuestro genoma. Estoy hablando de los neandertales. Aquí está. A ver, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón, recapitulación para preguntas de examen de la próxima semana. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos escucha o ya se nos fue a desayunar? Ya, se confía de que nombra listo y digo, nombramos lista y ya nomás dice presente y se va. Parece que sí, ¿verdad? Pues ni modo. Pues entonces ahora vamos a tener que preguntarle a nuestra queridísima Natalia. Natalia, buenos días, ¿nos escucha? O también ya se nos fue. ¿Cómo? O me desconecté, no sé, a ver, déjenme confirmar. No, pero que sí lo escuchamos. Ah, ok, sí. Pero pues no está Natalia ni tampoco está Fernanda. Vamos a probar suerte con, a ver, Emanuel. Emanuel, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Estupendo, me da muchísimo gusto que usted no se haya retirado a desayunar o a dormir o lo que sea, digo, no sabemos, ¿verdad? Pero, pues bueno, por favor, Emanuel, ¿nos puede recordar cuáles son las funciones del sistema esquelético? Soporte y protección. Bueno, ahí nos está diciendo 2. Hay que dividirlas así para que podamos entenderlas un poquito mejor. Estoy de acuerdo, soporte estructural al cuerpo. Esa sería una. Y número 2, protección. ¿Protección de qué? ¿A quién protege? Pues sería nuestro organismo. Pues sí, pero aún así sigue siendo como muy ambiguo. Porque, ok, la protección del organismo significa que si yo me enfermo, ¿los huesos me protegen de esa infección? No. Bueno, siendo estrictos puede ser que sí, porque la línea de los linfocitos
se produciría... no, le voy a dar las respuestas, pero no. En términos generales, pues no, ¿verdad? Tiene unas funciones muy particulares. ¿Por qué? Porque está diseñado precisamente para que las haga de esa manera. Entonces, número uno, pues yo creo que la más evidente de todas es que le da forma al cuerpo, soporte estructural. Número dos, ok, estoy de acuerdo, protege, pero ¿a qué protege? Si solo decimos organismo, es Órganos como... internos. Ok, excelente, pero ¿todos los órganos internos? ¿Protege los huesos? Sí. Por ejemplo, sus genitales, en la parte interna, la uretra No. y todo esto. Esos no. Y inclusive ahí el recto, lo que decía, tampoco está protegido por los huesos, ¿verdad? Entonces hay que ser un poquitín más específicos. Ojo, sí, protección de ¿Los órganos vitales? internos. Exacto, nada más nombre y apellido para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque, a ver, un ejemplo de un órgano vital, dos o tres, por ahí lo que se les ocurra, vitales. Es más, pregunta capciosa, ¿cuál sería el más vital de todos nuestros órganos del organismo? Corazón. Corazón. Bueno, yo creo que sí, todos nos íbamos a ir por la del corazón, ¿verdad? Precisamente porque sin él, si no exactamente, el encéfalo. Porque si no tenemos, estamos acéfalos, pues ¿de qué sirve, verdad? El organismo no tendría ningún control, no estaría ahí el director de la orquesta haciendo de sus funciones. Claro, no digo que no, eso sería un segundo ejemplo. En el caso, ojo, por jerarquización. O sea, bueno, digo, de todas maneras, si no tuviéramos corazón, pues no sobreviviríamos, pero estamos de acuerdo en que sin cabeza, pues es lo mismo, ¿verdad? Es todavía más extremo, porque cuando, haciendo nada más como cultura general, cuando aquí en Mesoamérica los mexicas, los aztecas, quienes dominaban el Valle Central, lo que conocemos como el Anáhuac, o el Estado de México actualmente, pues ellos para infundir terror y para que se sometieran todos sus demás pobladitos aledaños que fueran sus vasallos y que, mira, esto te va a suceder si no me haces caso y no me das lo que te pido. Entonces, pues los sacrificaban, les abrían el pecho, les extraían el miocardio y el miocardio pues seguía latiendo. Y el individuo, el pobre infeliz, pues seguía vivo, veía cómo su corazón estaba latiendo. No es lo mismo a que, por ejemplo, en el caso de Francia, ya aventándonos siglos en el futuro, tomando como punto de referencia el Imperio Mexica, y ahora vámonos con los franceses, con la Revolución Francesa, siglo XVIII, con la guillotina. Ya ven que Guillotín fue quien precisamente inventó este artefacto, este artilugio de la muerte, que cuando te decapitan, pues duras, ¿qué les gusta? Unos escasos 5 segundos, tal, no se crean, tanto, tan poquito, no, quizás unos 10 segundos. No sabemos, digo, nunca me han decapitado como para decirles, oh, no, sí, yo sentí 10 segundos y después ya nada. Pero se hizo el experimento de que cachetearon una cabecita, de hecho es de serio, sí lo hicieron. Inclusive también le gritaron el nombre del descabezado, literalmente, y este pues volteó con los ojos y ya de repente pues quedó totalmente inmóvil, ¿no? Entonces, qué descabellado, o sea, qué experimentos tan morbosos, pero bueno, sí los hicieron porque pues decapitaban muchísimas personas, ¿verdad? Porque era su manera de impartir justicia, de acuerdo con los franceses. Entonces, si lo comparamos en cuestión de qué dura más el cuerpo humano, sin un corazón o sin un cerebro, sin cabeza, pues dura más, entrecomillado, comparándolo con una descabezada, una decapitación más propiamente. El hecho de que si te arrancan, te extirpan el corazón de tu interior, pues duras un par de minutos a lo mucho. Y en el caso de la decapitación no duras ni el minuto. Entonces, por esa explicación tan sombría y lúgubre y tan rara, en este caso estaría más importante la protección del encéfalo. ¿Por quién? Por parte del cráneo, que pertenece a nuestro sistema esquelético axial. Todo esto lo que acabamos de mencionar, nada más recapitulando. Órganos vitales, protección de órganos vitales, que no se nos olvide. Entonces, punto y seguido, ya nos estaba comentando Emanuel, pero muchísimas gracias, lo vamos a dejar hasta allí para pasar con alguien más. Gracias por su aportación y tiene toda la razón. Número uno, funciones del sistema esquelético es soporte estructural al organismo, al cuerpo. Número dos, protección de órganos vitales. Ejemplos me mencionaron estos dos. El encéfalo, bueno, cerebro me imagino que se mencionaba el encéfalo, ¿no? Insisto, ¿qué es cerebro para ustedes? Nada más hay que definirlo. ¿Por qué? Porque neuroanatomía, el cerebro nada más son donde se encuentran nuestros lóbulos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separaditos por la cisura interhemisférica, etcétera, etcétera. Y si decimos encéfalo es un poco más apropiado porque está completo y estamos considerándolo todo lo que se encuentra contenido dentro de nuestros cráneos. Ahora, vámonos entonces a preguntarle a nuestra estimadísima Laura. Laura, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? También, muchísimas gracias por preguntar, aquí estamos con todo gusto. Por favor, Laurita, ya nos recordaron, ok. Acuérdense que son 4 fundamentales las funciones de nuestro sistema esquelético, ya nos dijeron la mitad, o sea, hace 2. El soporte estructural del todo el cuerpo y número 2, protección de órganos vitales.
¿Cuáles serían las otras dos que les pueda compartir, por favor, Laurita? ¿Nos dan forma? Bueno, esa sería la número 1. Todo lo que digamos de forma, soporte, estructura, composición, configuración corporal, todo eso es lo mismo, soporte estructural del cuerpo. Eso, pues sí, tenemos este esqueleto con forma de tetrápodo, que presenta bipedestación, caminamos erguidos, presentamos la postura, gracias a cómo tenemos la configuración del esqueleto, estoy de acuerdo. Pero eso ya lo mencionaron, digo, eso es una de las fundamentales de nuestro sistema esquelético. La otra es la protección de nuestros órganos vitales. Por eso en la caja torácica, pues ahí tenemos acomodaditos todos nuestros órganos más importantísimos, o en el sentido de que no nos puede, si se nos dañaran, pues ya se vería comprometida nuestra existencia, ¿verdad? Y para que eso no suceda, pues los tenemos dentro, protegiditos en esta cajita de costillas. Entonces, número 3, ¿cuál sería, por favor, Laurita, de lo que se acuerde? ¿De qué hacen los huesos? ¿Producción de eritrocitos? Ok, perfecto, excelente. En este caso, fíjese, mencionó algo bastante interesante. Ojo con términos. ¿Cómo le decimos a la producción de los... A ver, ¿nos puede decir el sinónimo de los eritrocitos, por favor? 2 sinónimos más de los eritrocitos, por favor, Laurita. ¿De qué otra manera les llamamos? Les decimos los sobrenombres, sus apelativos. Si usted escuchara eritrocito, ¿de qué otras 2 maneras más los puede conocer o les puede decir? ¿Glóbulos rojos? Muy bien, ¿y el último? Prefijo de la sangre, ¿cuál es? ¿Cómo decimos el prefijo de la sangre? Por ejemplo, si usted se está desangrando, ¿por qué? Porque su sangre se le está saliendo del endotelio. ¿Cómo le llamamos a ese fenómeno? Laurita, por favor. Ay, no sé, ya me confundí, profe. Ok, no se preocupe, Hemorragia. ahí le va. Exactamente, ya ve que sí. Entonces, una hemorragia es cuando se nos está saliendo de su cauce, de su canalito, de su conducto, nuestra sangre, donde no debería de estar fluyendo. Se está saliendo, se está yendo por donde no debería. Entonces, eso es una hemorragia, prefijo de la sangre. Hemo, como en el caso de el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los alvéolos dentro de nuestros pulmones. Hematosis. Por lo consiguiente, regresando a su pregunta inicial, eritrocitos, glóbulos rojos, y de qué otra forma le conocemos a estas células que también conforman parte de nuestra sangre, que le conocemos como elementos formes. El prefijo de la sangre es ¿cuál? Laurita, por favor. ¿Hemoglobina? Bueno, esa sería la proteína contenida dentro de los eritrocitos, pero va bien, nada más córtele el prefijo hemo, en este caso sería hema, y nada más le faltaría el sufijo para que el tercer y último sinónimo de nuestros glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos, hema, y empieza con el sufijo empieza con la consonante T y termina con S. Emas. Emats. Nomás le faltarían 2 vocales. Y a ver, por ahí creo que tenemos un comentario. Creo que le quieren ayudar. A nuestra estimadísima Laurita, dice Jacobo. No, presente, perdón, creo que alguien levantó la mano entonces. Sí, Yesenia. Yesenia. Profe. Perfecto. A ver, por favor, Yesenia. Entonces, ¿cómo de qué otra manera le conocemos? Todavía no terminamos con Laurita, pero por favor, Yesenia, que le quiere ayudar. Son las hematies. Efectivamente, perfecto, así es. Ahorita van a entender el por qué les hago hincapié con todos estos términos. Laurita, entonces, regresamos con usted, funciones del sistema esquelético. Ya nos estaba diciendo producción de hematies o eritrocitos u los glóbulos rojos, ¿verdad? Todos estos son sinonimias. Ahora, nada más se producen los glóbulos, pregunta capciosa para usted, Laurita, y quien quiere también participar, no hay ningún problema. ¿Únicamente se producen glóbulos rojos en los huesos? No. No. Ok, estoy de acuerdo. No, no únicamente. Sí, los principales y sí salen del hueso los eritrocitos, pero no son las únicas células sanguíneas que se van a estar produciendo allí. Por lo consiguiente, ahora regresamos de nueva cuenta con Laurita para que nada más la estábamos orientando. Sí, estoy de acuerdo, se producen glóbulos rojos, médula ósea, perdón, qué torpe dije. Bueno, glóbulos rojos, hematies o eritrocitos en el hueso, pero más específicamente, ¿dónde se producen esos eritrocitos en nuestro sistema esquelético, Laurita, por favor? Y de hecho lo dije. En la médula roja. En la médula ósea roja. Efectivamente, entonces nos acaba de recordar otra de las funciones, ya sumamos 3. Y finalmente, ¿cuál sería la última que le faltaría mencionar para completar las funciones del sistema esquelético? Laurita, por ¿Podría favor. ser almacén de minerales? Efectivamente, ¿cuál mineral en específico? Calcio. Puede ser
Efectivamente, tiene toda y absolutamente la razón. Entonces, muchísimas gracias por su participación, Laurita. Recapitulando rápidamente y también para los demás y Yesenia que participaron. Número 1 de las funciones de nuestro sistema esquelético, soporte estructural al organismo o al cuerpo, como ustedes prefieran y gusten y que no se les olvide. Número 2, este aquí precisamente nos funciona como protección de órganos vitales. Número 3 es lo que nos decía Laurita, donde se está albergando la médula ósea roja, es decir, producción principalmente de las hematies, pero también tenemos las demás sustancias formas que se encuentran presentes en nuestro tejido conectivo especializado fluido, entre paréntesis sangre. Y número 4, almacenamiento de mineral calcio, efectivamente. Ahora, pregunta general. ¿Cuál dijimos que era el remodelador? Cuidado con el verbo y la palabra y su significado. Remodelador del hueso, del sistema esquelético. ¿Qué célula hace eso? ¿Osteoclasto? Efectivamente. Acuérdense que nada más cuando osteoblasto le cambiamos la consonante B por la consonante C. Osteoblasto, osteoclasto, se acabó. Osteoblasto precursor, osteoclasto remodelador. ¿Y cuál sería la otra célula que conforma ya una vez que se encuentra cerradita en los canalitos, en los conductos de nuestro sistema esquelético? ¿El otro tipo de célula que lo conforma? Aparte del osteoblasto y el osteoclasto. Osteocitos. Efectivamente, pues osteos, prefijo del hueso y cito de la célula que se encuentra en ese tejido en específico. Efectivamente. Y ya después rápidamente los 3 sistemas que conforman el aparato locomotor, ya estaríamos mencionando en este caso el que se encuentra recubriendo el sistema muscular. Pregunta general, que ya lo saben y lo entienden perfectamente. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculo que encontramos en el organismo? Este, por ejemplo, el que estamos viendo primero, el que recubre el sistema esquelético, ¿cómo se llama? ¿Tegumentario? ¿O cuál? ¿O muscular? Exacto, estamos preguntando tipos musculares. A ver, hay que orientarnos un poquito mejor. La pregunta es, efectivamente, ¿cómo se llama el músculo que se encuentra recubriendo el hueso o el sistema esquelético? Bien, puede ser, precisamente por esa razón le decimos músculo esquelético o músculo estriado, o las dos combinaciones de palabras, es 2 nombres y su apellido, músculo estriado esquelético, o cualquiera de estas dos que utilicen es indistinto, o en la literatura como se lo encuentren, a quienes están haciendo referencia es a todos y a cada uno de los músculos que se encuentran recubriendo el sistema esquelético. Y finalmente, lo que nos compartió nuestra estimadísima Citlali, ahora sí, el sistema tegumentario, es decir, específicamente estamos hablando en este caso ya de la piel. Pregunta general, ¿cuál es la célula que se encuentra en mayor proporción constituyendo nuestra epidermis? A ver, ¿ya llegó nuestra estimadísima Fernanda o de plano ya se nos retiró? Yo creo que sí, ¿verdad? Qué triste. Bueno, pues entonces, Karina Martínez, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, bien, gracias. Perfecto, por favor, Karina. Entonces, la pregunta otra vez para usted es, ¿cuál es el tipo de célula que se encuentra en mayor proporción conformando nuestra epidermis? Es decir, sistema tegumentario. ¿Se acuerda? Es más, vamos a darle una pista. ¿Melanocitos? Bueno, ellos están, sí se encuentran también en mayor proporción, pero no superando el número a la que les estábamos preguntando, este tipo de célula que conforma la epidermis. Los melanocitos, usted misma, por favor, Karina, ¿qué dijimos que hacían estas células? Los melanocitos. ¿Por qué se llaman así? ¿Se acuerda? Sí, por la producción de melanina. Efectivamente, perfecto, así es. Entonces, así como los melanocitos, hay otras que se encargan de la producción, fabricación y acumulación de queratina. ¿Cómo se llaman esas células de la epidermis? Y que son las que se encuentran en mayor proporción en el sistema tegumentario, por favor, Karina. Nada más hay que relacionar. Si una me produce melanina, melanocito. Si la otra me produce queratina, ¿cómo le llamaría usted? Queratinocitos. Efectivamente, así es, ahí lo tiene. Así de sencillo, así de claro. Perfecto, entonces, ya retomando de nueva cuenta donde nos habíamos quedado platicando de la configuración de del género Homo, especie Sapiens. Bueno, aquí el que estamos viendo representando es al Homo neanderthalensis, o muy probablemente, de acuerdo con las leyendas y los mitos, que se consideraba el abominable hombre de las nieves, porque por supuesto que estaban mucho mejor adaptados
a la era del hielo, en el caso de los especímenes de Homo neanderthalensis. Eventualmente, nuestros ancestros Homo sapiens, que partieron como tenían las costumbres nómadas, se desplazaban constantemente sobre la superficie del planeta, pues nosotros tenemos una constitución y configuración corporal, anatómica, fisiológica, perfectamente bien adaptada, atenuada, más bien no, atenuada, no, perdón, tuneada, diríamos, es un anglicismo, perdón, o más bien pulida y específica para el desplazamiento sobre la superficie del planeta. Gracias a todas esas cualidades fue que se nos hizo muy sencillo y fácil poder desplazarnos a todos los rincones del globo terráqueo. Y por lo consiguiente hicimos contacto, más o menos 100,000 años en el pasado, con nuestros primos hermanos más cercanos, genéticamente hablando, y en parentesco entre especies, con los Homo neanderthalensis. Por supuesto que es mera especulación, pero creo que queda claro y es obvio que los primeros encuentros pues no fueron bien recibidos por parte de los neanderthalensis con los sapiens, porque los veían como competidores, que se les iba a acabar la fuente de alimento y los veían como invasores, etcétera. Posteriormente, pues se dieron cuenta que no éramos tan distintos y al contrario, en lugar de ser violentos y agresivos y ser enemigos, pues entonces hubo una hibridación entre los Homo sapiens y los Homo neanderthalensis y propiamente podríamos decir que actualmente sobreviven de alguna manera los neandertales en nuestro genoma. Desafortunadamente, como se los platiqué en su momento, pues los neandertales solamente se distribuían, esa es otra de las grandes diferencias, gracias a nuestra capacidad de desplazamiento que era muchísimo más acentuada en el caso de nosotros Homo sapiens, comparándonos con los Homo neanderthalensis, pues no se nos presentó, realmente fue más sencillo el desplazarnos cuando existía un cataclismo, una hecatombe en el que eran desfavorables las condiciones para habitar en ese espacio de terreno o del planeta. Desafortunadamente los neandertales pues no tenían como que esa facilidad del desplazamiento como en el caso de nosotros los Homo sapiens, que de hecho vamos a ver ahorita un ejemplo para que vean que no les estoy mintiendo. El caso es, una vez que ocurrió que la explosión de los campos flegreos, de hecho, aprovechando a nuestra estimadísima Daniela Unzurbe Torres, si pudiera, digo, no sé, digo, por cuestión contingencia y demás, hay unas pinturas rupestres que se encuentran en Atapuerca, digo, dependerá también de la ubicación en la que se encuentren en estos momentos, ¿no? Pero en Atapuerca, en España, es un sitio bastante conocido internacionalmente por sus pinturas rupestres y que inclusive, bueno, aunque es más hacia el sur, en el estrecho de Gibraltar, ahí fue donde se encontraron los últimos supervivientes de la especie neandertalensis, de los neandertales. Claro, ya esto más o menos 30,000 años, prácticamente fue ayer, hablando en términos geológicos, que nuestros primos hermanos pues dejaron de existir sobre la faz del planeta y solo nos quedamos nosotros solitos, los últimos supervivientes de toda una familia de homínidos que tuvimos el planeta entero a nuestra entera disposición. Pero bueno, punto y seguido. Entonces, gracias a esta hibridación, tanto los que tenemos pieles más blanquecinas, los ojos de color, los que son rubios, inclusive los pelirrojos, todas estas son manifestaciones de genes neandertales. Fíjense qué interesante. Pero bueno, entonces, gracias a, y recapitulando, nuestra constitución de nuestro aparato circulatorio, que es cerrado, doble y completo, es que tenemos la facultad de realizar este tipo de proezas. ¿A qué me refiero? Del desplazamiento de largas distancias en cortos periodos de tiempo. Aquí tenemos un famosísimo ejemplo, yo creo que sí lo conocían y si no, de todas maneras, aquí lo recapitulamos. Pregunta capciosa, ¿alguien sabe qué es una maratón? Para ahí más o menos para que vayan relacionando. Sí, cierto. Entonces, por esa razón, practicamos este deporte. Es más, vamos a... Maratón son 42 kilómetros, ¿no? Corriendo. Efectivamente. Pero ¿alguien sabe el por qué? Son 40, ¿por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 400? Y ojo que claro que existen bueno, claro que tendríamos que entrenarnos, ¿verdad? Si realmente quisiéramos llegar a hacer ese tipo de proezas físicas. Pero para darles un ejemplo, aquí con nosotros en México, en la parte norte, existen los rarámuris. Esta etnia nativo americana, podríamos decirle propiamente, ellos son buenísimos corredores, pueden llegar sin detenerse a desplazarse en largas distancias, más o menos 400 kilómetros digo, no sé si en un solo día, pero por lo menos sin detenerse sí está documentado. Fíjense nada más qué impresionante con respecto a la capacidad de desplazamiento que puede llegar a presentar el cuerpo humano. Pero bueno, regresando con lo de las maratones. De hecho, a eso de 400 kilómetros les conocen como ultramaratones. ¿Por qué? Porque es 10 veces más la cantidad o la distancia que se tiene que recorrer. Efectivamente, estamos todos de acuerdo. Son un poquitín más de 42 kilómetros, pero porque ya fue una graciosada de los británicos.
en una de las Olimpiadas son 42 kilómetros con 110 metros, lo que se supone que ya quedó establecido como la marca olímpica, porque resulta que en unos Juegos Olímpicos los reyes británicos querían estar justamente en la línea de meta. Entonces, esos 42 kilómetros los tuvieron que recorrer para darles gusto y que llegaran y que el ganador, el vencedor de la justa, en este caso de ese maratón, pues estuviera en presencia de estos reyes británicos, ¿verdad? Pero bueno, punto y seguido. Pero sí, en términos sencillos y generales son 42 kilómetros. Pero alguna vez se preguntaron el por qué razón son 42, no 10, no 20. Claro, ya existen diferentes modalidades y niveles, ¿verdad? Hay desde 3 kilómetros, 5, 10 y el famosísimo de 42, que esa es la distancia olímpica. Pero ¿por qué son 42? ¿Alguien tiene alguna idea del por qué? ¿O no? Bueno, ahí les va, un poquitín de historia nada más. Aquí lo que estamos apreciando, dice Filipides, siglo V antes de Cristo. O sea, estamos hablando de desde el 501, hasta, bueno, acuérdense que va en retroceso, cuando es antes de Cristo y cuando es después de Cristo, de nuestra era. Porque después de su nacimiento y todo lo que pasó y lo que ocurrió, ahí se inicia el conteo de los siglos de nuestra era. De ahí para atrás le decimos antes de Cristo. Entonces ya para hacer el conteo se tiene que ir restando números, o más bien se tiene que ir restando años hasta llegar al año 0 y se empiezan a sumar, ¿no? Bueno, términos sencillos. Entonces, siglo V antes de Cristo, de acuerdo con los relatos y las crónicas de Heródoto, Heródoto pues era un griego, era un historiador, el padre de la historia, así es como le denominamos. Ah, por ahí creo que había un comentario. ¿Alguien nos iba a explicar el por qué 42 kilómetros? Es más, yo creo que todos, sí hemos visto la película de 300, ¿verdad? Donde sale Leónidas y que los espartanos y que se enfrentan a los persas, que en este caso les llamaban medos. Bueno, pues esas son las famosísimas guerras médicas. Ahora no tiene nada que ver con profesionales de la salud, ni enfermeros, ni nada de esto. Simple y sencillamente les decían médicas, guerras médicas, por el hecho de que así es como los griegos se le denominaban a los pueblos persas. Como los persas, pues querían extenderse, dominar y conquistar todos los territorios del occidente, donde estaban habitando los griegos, pues por esas razones conocemos como las guerras médicas. Ahora, en aquel entonces, pero por supuesto que claro que sabemos que no existían las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podían estar haciendo llamadas por teléfono, ni enviarse telegramas, ni mensajes de ningún tipo. Todo se tenía que realizar a viva voz. O sea, uno tenía que transmitir el mensaje hablándolo en vivo. Entonces, a ese tipo de personas es a los que les conocen o les conocían como los hemeródromos, que esto significa el mensajero en griego. Entonces, un hemeródromo, como en el caso de Filipides, hablando de las guerras médicas, es decir, griegos contra persas, si se fijan, hay varios asentamientos, creo que por ahí alguien tiene algún comentario o es ruido de fondo, no sé. Sí, ¿verdad? Es ruido de fondo. Bueno, entonces, lo que estábamos comentando, los hemeródromos, es decir, los mensajeros, eran aquellos encargados de estar transmitiendo la información de un sitio para otro. Y uno de estos hemeródromos, el famosísimo y conocido como Filipides. Ahora, probablemente, no sé si también habían escuchado, insisto, de nueva cuenta, estamos mencionando las guerras médicas. Ejemplo, para que lo relacionen, las películas que existen de 300. Creo que la secuela donde sale Temístocles, también, esas siguen siendo las guerras médicas. Bueno, o sea, griegos contra persas en términos sencillos. Entonces, para relacionarlo con nuestra proeza y nuestra capacidad de desplazamiento tan increíble sobre la superficie de nuestro planeta, esto sí, en cuestión de un par de días, este hemeródromo, conocido como Filipides, siglo V antes de Cristo, se le encomendó la tarea de desde Atenas. Ojo, bueno, en aquel entonces no era un país unificado, sino que pues eran varios asentamientos y cada uno tenía sus leyes y sus reglas y todo eran autónomos, eran independientes, pero tenían el denominador común, que hablaban el mismo idioma y tenían la misma cultura. Entonces, de repente, en cuestiones de guerra, como en el caso de las guerras médicas, es decir, los persas contra los griegos, pues se comunicaban entre ellos y decían, oye, fíjate que los persas quieren venir a hacer su desorden y quieren conquistarnos y dominarnos y que seamos sus vasallos, pues hay que defendernos, hay que hacerles frente y pues hay que enfrentarlos. Entonces, para poderse comunicar, tenían, ve tú, Filipides, por favor, y avísales a Esparta. Fíjense nada más la distancia. Aquí tenemos un mapa de referencia. Desde Atenas hasta Esparta, la ciudad de Esparta.
Entonces, toda esta distancia no existía, claro, pudo haberse ido en caballo, pero por cuestión de que así estaban bien entrenados y estaban acostumbrados, y pues para no tener que el mantenimiento del caballo, la alimentación, etcétera, etcétera, rápidamente mandaban a los hemeródromos, en este caso a Filipides. Entonces le dijeron los atenienses, ¿sabes qué? Ve, dirígete a Esparta y avísales a nuestros hermanos espartanos, a Leónidas, precisamente, y a sus Mirmidón, no se crear, ese ya es Aquiles, disculpen, me estaba confundiendo. No, a los espartanos, avísales que tenemos, porque los mirmidones ya estamos hablando de Paris y de Héctor, en el caso de Troya, pero punto y aparte. Entonces fue Filipides corriendo. Claro, tenía que detenerse, alimentarse y a tomar agua y continuar con su marcha, su jornada, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí está Atenas, tuvo que irse todo hacia el sur, llegar a Esparta y decir, oigan, fíjense que tenemos un enfrentamiento contra los persas, necesitamos de su apoyo y de su ayuda. Entonces los espartanos dijeron, va, que va, está bien, vamos a defender entonces la cultura griega, la cultura helena, y vamos a enfrentarnos a los persas. Pero entonces, claro que Filipides tuvo que regresarse, y entonces la batalla sucedió en Maratón. Esto es, claro, una ciudad, un asentamiento griego. Desde aquel entonces, en el tiempo clásico, así se le conocía como Maratón. Entonces, Filipides, como todo buen hemeródromo, pues aparte de llegar a Atenas, tuvo que dirigirse a, en este caso, Maratón, que es en donde se sucedió el enfrentamiento bélico, la batalla de Maratón, y que cuando los griegos vencieron, resultaron vencedores, victoriosos de este encuentro contra los persas, le dijeron a Filipides, ve y avisa a los atenienses que hemos ganado. Entonces Filipides otra vez, como buen hemeródromo, pues, y fíjense lo que les estoy comentando, desde Atenas, primero que nada, se dirigió a Esparta, de Esparta a Atenas y luego a Maratón, y de Maratón regresó a Atenas para avisar. Digo, según la leyenda y el folclore, digo, a lo mejor lo conocían, tal vez no, en estos momentos pues ya lo conocen, es el famosísimo que cuando llegó a Atenas, después de haber participado en la batalla de Maratón, son más o menos 42 kilómetros de Maratón a Atenas. Entonces llegó con los atenienses y según la leyenda y el folclore, y de acuerdo como lo recuerdan, según esto, porque Herodoto nunca mencionó que él falleció, pero bueno, el caso es que llega a Atenas una vez de haber participado en la guerra y dice, enhorabuena, hemos ganado, y que se desploma y ahí queda tendido y muere, supuestamente del cansancio, de haber sometido a tanto estrés extenuante físico al cuerpo, y que cuando llegó a avisar que habían ganado la batalla de Maratón, se desplomó y ahí quedó ante los pies de los atenienses asombrados que habían ganado la guerra, bueno, en este caso la batalla de Maratón, y este hemeródromo falleció del cansancio de estarse desplazando durante todo ese tiempo de estarse moviendo de un lugar a otro. Digo, esa es la leyenda, ¿verdad? Porque ya pues, si nos basamos en los relatos históricos cronológicos, tanto de Herodoto como otros griegos, ninguno de... Sí, sí es cierto, sí existió Filipides, sí recorrió todas estas distancias, llegó a Maratón, participó en la guerra, regresó a Atenas y les avisó, la rifamos y ganamos, ¿verdad? Pero nunca dijeron que se desplomó y que murió y que por el cansancio, pues su organismo colapsó y hasta ahí llegó, pero no. Se escucha muy bonito, muy heroico, apoteósico, el decir, ay, participó y fue y se enfrentó a los persas y luego regresó con los atenienses y ahí falleció. Murió entregó su vida por el deber de defender la cultura helénica, ¿verdad? Pero bueno, si no lo conocían, ya lo conocen, y si ya entendemos el por qué las maratones precisamente se llevan a cabo con esta distancia que existe entre Maratón y Atenas, más o menos es lo que decíamos, unos 42 kilómetros. Ya de ahí en más es a lo que le denominamos como los ultramaratones. Ahora, por ahí también existen otras modalidades en las que no solamente corres, sino que tienes que nadar y tienes que ir en bicicleta y todo esto. Eso ya serían los triatlones, pentatlones, dependiendo de las actividades físicas que se tengan que estar realizando, y obviamente se tiene que llegar primero para que se considere el ganador, ¿verdad? Pero si se fijan, también hay otra modalidad, probablemente esta no la habíamos escuchado, no es tan frecuente, pero también existe el famosísimo espartatlón. ¿Qué es esto? Así como en el caso de Maratón, lo que existe, la distancia física en kilómetros de Maratón Atenas, más o menos 42, también existe la modalidad de que, pues si Filipides corrió no solamente los 42 kilómetros, pues también recorrió desde la distancia de Esparta a Atenas. Y esta distancia, pues como lo habrán supuesto, lo habrán pensado y lo relacionaron, tienen más o menos 245 kilómetros de distancia, de longitud, lo que se tiene que recorrer de acuerdo con la justa que le conocen como, bueno, aquí perdón, me salió el anglicismo, me faltó la vocal E, espartatlón. Pero bueno, entonces,
Nada más para que no se les olvide como cultura general, porque obviamente ustedes como los expertos y los terapeutas y del deporte, los maratones se originaron a partir de las guerras médicas, es decir, y para que no se les olvide nada que ver, no había doctores aventándose jeringas ni nada de eso, sino que eran persas contra griegos. ¿Y cómo es que se comunicaban y se enviaban los mensajes a través de viva voz con los hemeródromos, es decir, sus mensajeros, que estos iban recorriendo las largas distancias entre los distintos poblados y asentamientos de los griegos para darles comunicación y aviso de las noticias, en este caso de la guerra que se tenían y que venían enfrente a ellos, que eran contra los persas, para que finalmente una vez que se llegó y se presentó en Maratón y que se presentó la guerra, perdón, la batalla, la vencieron los griegos, y esto sí es cierto, también es histórico. Filipides, así como el tocayo y un servidor, regresó de Maratón a Atenas para decirles hemos ganado. Ahora, que si falleció o no, no hay registro realmente histórico que nos indique que sea verdad, que haya fallecido, pero bueno, el folclore internacional en la historia, la leyenda, nos indica que este hemeródromo, este corredor por excelencia, pues al participar en la guerra y después regresar a Atenas, avisar de su victoria de todos los griegos, pues ahí se desplomó, ahí cayó y ahí colapsó. Pero bueno, es nada más como parte del folclore, ¿no? Como parte de esos aires de heroísmo y apoteósico que se le presenta, que se le quiere atribuir. Ah, qué torpe, me adelanté. Pero bueno, así como también en el mundo occidental, que nosotros también en el continente americano nos consideramos parte del mundo del occidente, también tenemos, de hecho, fíjense, nada más que interesante. Pregunta capciosa, ¿cuál es a ver, ¿cómo la formulo? En la historia de la humanidad, ¿cuál fue el primer deporte que existió? Y de hecho lo acabo de poner, si lo leyeron se dieron cuenta. ¿Alguna idea? ¿La maratón tal vez? No, pero de hecho, fíjense, es todavía más antiguo este deporte, y sí es un deporte, porque la maratón simplemente es, ¿El pues es atletismo? esto sería Pero juego griego. de pelota, de la Sí pelota lo leí. esa, te das con la Efectivamente, cadera, ¿no? así es. Fíjense qué interesante nada más. Para que luego no se los quieran chamaquear de que no es cierto. El primer deporte en la historia de la humanidad fue el fútbol y lo inventamos los británicos. Nada. El primer real deporte en la historia de la humanidad se practicó aquí en Mesoamérica, en el continente americano, y es lo que nos estaba platicando nuestra estimadísima Citlali, el que le conocemos como el juego de pelota mesoamericano. Y ojo, atención, estamos hablando inclusive en épocas tan tempranas del 2500 antes de Cristo, mientras que el fútbol británico fue ya en nuestra era siglo XVI, a lo mejor siglo XVII, habría que revisar el dato, pero nada que ver con lo anterior, lo antiquísimo. Y atención con lo que digo, este sí era un deporte en forma, tenía reglas, tenía obviamente sus equipos y tenía lo que tenían que hacer, que prácticamente mantener en movimiento esta pelota hecha de hule, de un caucho extraído de un árbol que tenemos en abundancia en toda la parte tropical de Mesoamérica, lo que hoy llamamos México, desde nosotros acá en el occidente, en la Costa Alegre, todo Jalisco, toda la parte del sur, en Michoacán, hasta la península, todo lo que es Veracruz, ahí crece la castilla elástica, así es como se llama este arbolito, que cuando ustedes lo cortan empieza a salirle el caucho, el látex. Entonces, lo aprendieron a moldear, a manejar, a procesar nuestros ancestros mesoamericanos para la fabricación en exprofeso, es decir, únicamente dedicado a la elaboración de pelotas para que rebotasen sobre superficies duras, ejemplo, la piedra. Entonces, cuando ya se tenían los equipos, la idea general era que la pelota se tenía que mantener en movimiento, así como el sol se mantiene todos los días, sale y entra, o se oculta en el ocaso, en el amanecer, el ocaso y así todos los días. Entonces, de la misma manera, la pelota representaba ese movimiento cósmico del astro rey, de nuestro sol. Y fíjense qué interesante, y ojo, porque de repente se relaciona que no, es que los aztecas y que los mayas, pues sí, ellos también lo conocían, por supuesto que también lo practicaban, pero los fundadores reales y auténticos fueron acá en Occidente, en el caso de la tradición Teuchitlán. Si no me creen, ahí precisamente en Teuchitlán, así se llama ese lugar, existe el registro, pues sí, el sitio arqueológico de los Huachimontones. Digo, quienes no lo han visitado, de hecho, lo han trabajado bastante muy bien, ya tienen un museo, tienen un mural muy bonito. Pero bueno, punto y seguido, no solamente la tradición Teuchitlán, sino también los olmecas, fíjense lo que consideran como la cultura madre de todos los mesoamericanos. Entonces, se daban sus justas deportivas, es el primer deporte continental en la historia de la humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que no únicamente aquí en Mesoamérica, sino también en parte de las planicies de Norteamérica,
lo que conocemos actualmente como los nativoamericanos, que estos son de costumbres más nómadas. No obstante, sabían y estaban enterados precisamente de la existencia del juego de pelota, porque los invitaban y les decían, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo la Copa de Primavera, pues ¿por qué no traes a tus representantes? Aquí te esperamos. Y se han encontrado canchas de juego de pelota en las planicies norteamericanas, obviamente todo lo que conocemos como México, y en Sudamérica. Ahora, no necesariamente canchas de pelota porque todavía no se han encontrado, pero sí las pelotas de hule mesoamericanas. Fíjense qué interesante. Entonces, bueno, nada más en términos sencillos y sucintos y resumiendo, el primer deporte que se realizó, se ejecutó, se pensó y se llevó a cabo en la historia de la humanidad, y no hay otro, ¿eh? Y ojo que lo que digo es totalmente serio, es el juego de pelota mesoamericano y se practicó a nivel continental. Mientras en otros lados del mundo estaban ahí matándose mutuamente, ejemplo, las guerras médicas entre persas y los griegos, acá nosotros ya estábamos ejecutando, organizando y llevando a cabo nuestros primeros torneos continentales de juego de pelota. Entonces, fíjense nada más. Ahora, en este caso, lo que estamos viendo, por lo menos, porque incluso va más atrás, y fíjense nada más con las cifras, y si lo quieren anotar, digo, si les interesa, ¿verdad? Porque tiene que ver con el deporte. En el 1500 antes de Cristo, sí, creo que sí se los había platicado, en Michoacán existe un cerrito que se llama el Curutarán. Entonces, ahí a faldas de este cerrito hay un yacimiento funerario, o sea, era como una especie de cementerio. Le llaman el Opeño, porque pues ese terreno le pertenecía a una familia que se apellidaba López, ¿no? Entonces le pusieron el Opeño, ese sobrenombre. Pero resulta que afortunadamente ese recinto funerario no había sido profanado, o sea, no llegaron los saqueadores de tumbas a sacar todo lo que había, que encontraban de valor para venderlo en el mercado negro, y bueno, pues, que al cabo no pasa en México, ¿verdad? El caso es que se encontraron pelotas de hule y se encontraron herramientas, algo así como bastones de madera, que hacen alusión y nos conducen a considerar que eran algo así como una especie de juego de hockey sobre piedra en lugar de hockey sobre hielo, que básicamente lo que consistía era en mantener el movimiento de la pelota golpeándola con estos bastones. Entonces, fíjense nada más, no solamente juego de pelota, sino que ya también existían variantes que se practicaba usando precisamente este tipo de objetos, que era una pelota de hule que se mantuviera rebotando, pues para que estuviera en movimiento. Entonces, más o menos 1500 antes de Cristo ya se tenían evidencias y hay registros precisamente de este tipo de deportes. Ahora, ahí está lo que les mencionaba, pues esto es el continente americano, lo que nosotros denominamos Mesoamérica, toda la parte central del México y la parte sur. Esta es inclusive una representación de la cultura maya, ojo, porque no fueron los únicos, sino que todos los habitantes, y de hecho es muy aventurado decirlo, del continente americano, conocían el juego de pelota, gracias a que se practicaba, se desarrollaba y de manera constante, frecuente, aquí con nosotros en Mesoamérica. Entonces, precisamente por esto, por las evidencias que les acabo de platicar, se hacían las organizaciones, que en el solsticio de primavera, que si en el verano, que si antes de que termine el año, pues se hacían estas invitaciones a todos por ejemplo, los nativoamericanos nómadas, les decían, y mandaban a sus hemeródromos, por ejemplo, los rarámuris, y les decían, oye, ve y avísales a nuestros primos hermanos de las tribus del norte que vamos a hacer una justa deportiva, un torneo de juego de pelota. Entonces mandaban tanto emisarios hacia la parte norte como hacia la... Ojo, estamos hablando del preclásico, digo, porque luego, es que ¿cómo que entonces dónde encajan los aztecas y que los mayas? No, esto es justamente en los comienzos en el periodo formativo de Mesoamérica, donde no éramos unos salvajes que nos eviscerábamos y nos destripábamos los unos a los otros. Fíjense qué interesante, la manera de resolver disputas en Mesoamérica del preclásico, más o menos del 2500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, toda esa era la época dorada de Mesoamérica, donde se prevaleció la cultura y no el salvajismo, de estar dominando a los demás mediante el terror, de estarle sacando las vísceras. Entonces aquí, para resolver nuestras disputas, lo que hacíamos eran precisamente torneos de juegos de pelota, y quien resultase victorioso no lo sacrificaban, simplemente decíamos, ya ves, yo gané, yo tengo la razón, así que me voy a quedar con esas tierras, o voy a hacer esto, o había prometido en la mano de mi hija, o no sé, a quienes resultaran vencedores del torneo. Y así es como resolvíamos de manera pacífica, totalmente civilizada, nuestras diferencias, nuestras problemáticas, nuestras disputas. Ya después, es lo que yo muy personalmente y de manera humilde considero que ya la decadencia de la cultura mesoamericana llegó con los mexicas. Pero bueno, podremos iniciar un debate, ¿no? Porque a las evidencias me remito, todo esto que les estoy compartiendo, les estoy platicando.
Me extendí un poquito, me emocioné, perdónenme. Pero bueno, si gustan, le dejamos hasta aquí y le seguimos el día de mañana para terminar de mencionar todo esto de que gracias a nuestra constitución y configuración del aparato circulatorio presentamos todas estas capacidades de proezas físicas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿queda todo claro, todo bien hasta el momento? Sí, profe. Bueno, va que va, pues muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Hoy, Día Internacional de la Mujer, pues un saludo a todas. Muchísimas gracias por su participación, su asistencia y su paciencia. Los estoy viendo entonces el día de mañana para seguir con nuestras lecciones. Cuídense muchísimo y hasta entonces. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. Que estén muy bien, cuídense, hasta pronto.